Comencemos el día con un buen desayuno. Desayuno espiritual. Desayuno espiritual. Un momento de intimidad con Dios. Un momento de intimidad con Dios. Qué importante es que nuestra vida diaria vaya acompañada de constante oración. La palabra de Dios dice orar sin cesar. Pero no solamente debemos orar para pedir, en la oración debemos también confesar nuestros pecados a Dios. Primera de Juan, capítulo 1, el versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La oración de confesión, que es importante en la vida de todo fiel creyente. Orar confesando a Dios sus faltas cada día, cada mañana, cada tarde, cada noche. En esa oración de confesión exige humillación delante de Dios, reconocimiento del pecado en la vida. Aquí el autor sagrado en el versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y el versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados. Es muy importante que en la oración de confesión vaya precisamente el reconocimiento de nuestro pecado, el reconocimiento de haber ofendido a Dios. Esa oración de confesión requiere reconocimiento, repito, del pecado, lo ofensivo que es para Dios. Reconocer que el pecado ofende a Dios, pero a la vez también causa un daño muy grande en la vida de todo hijo de Dios. Y eso es importante reconocerlo. Pero también la oración de confesión, ¿cierto? Demanda también reconocimiento de la perfección de Dios. Dice el versículo, si confesamos nuestros pecados. El autor sagrado primeramente habla de ese reconocimiento del pecado, de ser pecadores, del daño que ocasiona el pecado en la vida, de lo ofensivo que es el pecado ante un Dios santo, pero también el autor dice, Dios es fiel y justo. En la oración de confesión debemos reconocer la perfección de Dios, que Dios es fiel, o sea, es digno de confianza, que Él no falla, pero a la vez que es justo, que es correcto, que Él no se equivoca, es lo que está hablando ahí. Y en esa oración de confesión debemos reconocer esa perfección de Dios precisamente. Pero la oración de confesión también debe estar el reconocimiento de que Dios se interesa por santificarnos, por limpiarnos, por purificarnos del pecado. Que Dios tiene esa capacidad santificadora y purificadora. El versículo dice, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tenga una vida diaria de oración, pero no solo pida. Sí, la petición tiene su importancia en la oración, pero también practique la oración de confesión, donde usted reconozca ante Dios que es pecador. Confiese ante Dios su pecado, el pecado cometido diariamente, ese pecado conocido. Reconozca que Dios tiene toda su capacidad de santificar, de limpiar la vida de todo hijo de Dios. Y especialmente, como dije, reconozca también precisamente que necesita esa santificación, esa limpieza de Dios, esa limpieza diaria y cotidiana de Dios. Ore bastante, pero ore a Dios también confesando su pecado, arrepintiéndose y apartándose de Él. Que Dios le bendiga.